Hola a todos, bienvenidos una semana más a Rodando en Japón. Yo soy Jota y aquí tenemos a Hiromi con la sudadera por encima de las protecciones de moto. Parece un luchador de rugby. Hoy vamos a ir rodando entre Tokio y Kawasaki. Iremos por la zona del río Tamagawa, y os voy a poner aquí una foto de dónde está más o menos la zona por la que vamos a ir hoy. Como veis, no es muy céntrica, pero no os preocupéis porque para la semana que viene estoy preparando un vídeo por el centro fino-filipino. Y dicho esto, nos vamos hacia la zona del río. It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ese puente azul que veis ahí al fondo es uno de los muchos puentes que conectan la ciudad de Tokio con Kawasaki. Cruza por encima del río Tama. Este es el río más cercano a donde nosotros vivimos, y hace 2 años, durante el huracán Hagibis, el tifón Hagibis, se desbordó e inundó bastante gran parte de Tokio. Por suerte para nosotros vivimos en una colina, así que no nos afectó, pero bastante miedo. Vamos a ir siguiendo el río hacia el oeste y hoy nuestro destino es un restaurante de ramen que a mí me flipa mucho, que se llama Ramen Kagetsu Arashi. Curiosa la casa esta de madera de aquí a la derecha. Por aquí ya tendríamos el río a la derecha. Es una pena que no se vea bien porque hay una barrera de protección anti inundaciones que no sirvió de nada hace 2 años. Pero bueno, ahí tenéis un tren para compensarlo. Como veis, es un sitio bastante concurrido para la gente que le gusta andar en bici o pasear o hacer footing. Aquí no hay carriles bicis, las bicis pueden ir por la calle, así que sin problema. Por aquí entramos ya en la calle donde está el restaurante de ramen. Estamos buscando un sitio para aparcar. Como podéis ver, es bastante cookie. Hay muchas tiendas pequeñitas y está bastante animado. Hay que ir con cuidado por estas calles para no atropellar a nadie. Y si tenéis curiosidad por alguna de las tiendas, restaurantes o carteles que estamos viendo, nos lo ponéis en comentarios y yo o Hiromi estaremos encantados de traduciros o ayudaros en lo que sea. La calle acaba aquí, así que vamos a dar la vuelta. Y aparcaremos al principio de la calle, que había un parking de pago para coches. No creo que pase nada por poner las motos. Entiendo que encontréis realmente atractiva mi manera de conducir con los 2 pies fuera como un payaso.
Pues nada, aparcamos aquí y a comer ramen. Este es el restaurante en cuestión y adentro que vamos. Aquí tenéis mi ramen, mucho cerdo, un poco de bambú y un alga nori. Y el ramen de Hiromi, que se llama Ramen de Oda Nobunaga, es picante. Y para acompañar el ramen, como no, tenemos unas cuantas gyozas con su salsa de soja y vinagre. Con la tripa totalmente llena, volvemos ya hacia nuestro territorio. Queremos enseñaros un pequeño templo que hay cerca de nuestra casa, que es muy cookie. Y después vamos a ir, aunque acabe de decir que tengo la tripa totalmente llena, iremos a cenar algo, en unas horas por supuesto. Y también os enseñaremos la cena porque es un restaurante bastante chulo, bastante común por Japón, que se llama Torikizoku y está bastante guay. Atentos a la grúa jirafa que tenemos ahí enfrente. Estas cosas solo se ven en Japón. Bueno, pues este es el santuario que os quería enseñar. Se llama Santuario de Yudono. Está en Magome. Lo veo todos los días ahí al trabajo. Es una gran suerte. Y me gusta mucho porque, aunque no es de los más grandes o más bonitos de Tokio, diría que es de los más pequeñitos. Es genial, es muy auténtico. Tiene un algo que no tienen los demás. Como podéis ver, la gente cuida muy bien estas estatuas, les ponen ropita para el invierno, les ponen velas, a veces les traen incluso bebida y comida. Este sería el torii principal que marca la entrada a zona sagrada y debemos caminar por la izquierda porque el camino del centro es por donde caminan los dioses. Atención a la bandera que parece de España. Y si subimos por estas escaleritas, que parece que tienen cientos de años, encontramos una capillita aún más pequeña. En el interior no se aprecia nada interesante, pero aún así, como sé que sois muy curiosos, voy a intentar meter un poquito la cámara. Y con esto vamos a ir yendo a cenar. Pero antes, un mensaje importante de parte de Hiromi.
Atención a las personas con hambre. El siguiente video contiene comida realmente sabrosa que podría hacer rugir vuestras tripas por encima de los límites establecidos por la Asociación de Gente con Hambre de YouTube. Ajitsuke Tamago, huevo con sabor a salsa de soja. Shumai, dumplings chinos de carne. Este restaurante es un yakitori, es decir, están especializados en carne de pollo y es una especie de bar de tapas o bar de pinchos. Y aquí tenemos Gyukushi, y aunque haya dicho que es un restaurante especializado en pollo, esto es una brocheta de ternera. Camembert Koroke, croqueta de camembert. Y la señorita Hiromi nos va a enseñar cómo se corta una croqueta con palillos. Puro arte. Y aquí tenemos Tsukune Chizu, que es albóndiga de pollo con queso por encima y está espectacular. Y por último, Mochi Chizu, que es un mochi, creo que no tiene traducción, con queso y alga nori. Podéis ver cómo está el queso, mamma mía. Y con esto acabamos el vídeo de esta semana. Compartirlo y suscribiros si os ha gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Un besito!